Assalamu alaikum, la paz con vosotros, hermanos. Hoy vamos a hacer, si Dios quiere, una entrevista a un gran hermano que se llama Osama. Y si Dios quiere, vamos a hablar sobre temas de la actualidad. Por supuesto, vamos a hablar un poquito sobre la cuarentena, sobre el coronavirus. Y vamos también a hablar sobre la situación de los jóvenes y, por supuesto, un poquito sobre Osama. Así que nada, vamos a empezar la entrevista, inshallah. Osama, assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك؟ ¿Qué tal estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estáis pasando Muy bien. toda esta situación? Muy ¿Bien? bien, inshallah. Espero que estéis bien todos. Gracias a Dios, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Pues si te parece, podría hablarnos un poquito, un par de frases sobre ti para que te conozcan un poquito más, inshallah. Inshallah. Pues mi nombre es Usama, tengo 23 años y soy un chico normal que está estudiando segundo grado de superior de telecomunicaciones. Inshallah nos vaya bien a todos. Amén, amén, que Dios te bendiga. Y actualmente estás viviendo en España, ¿verdad? Efectivamente, estoy viviendo aquí en la ciudad de Murcia, que llevo ya muchos años aquí, más de 13 años. Inshallah, sigamos un poco más adelante. Alhamdulillah, me alegro muchísimo. Y me han comentado que gracias a Dios has podido hacer vídeos en Instagram, en TikTok también, hablando sobre el Islam. ¿Nos podrías contar un poquito esa andadura que tienes por las redes sociales? Pues la verdad es que más que hacer vídeos, yo lo noto como si fuese una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, porque dice el profeta sallallahu alaihi wasallam y dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Es decir, que qué mejor profesión hay que hablar sobre Allah subhanahu wa ta'ala y sobre todo acercar a los jóvenes a Allah subhanahu wa ta'ala. Y ya que tenemos una influencia, porque hay que saber, hay que cada uno ver qué influencia ejerce sobre los demás. Si es una buena influencia que va a llevarles a un buen camino, o es una influencia mala que va a traerles solo problemas. Y el profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, un hadith que me encanta, que dice: "Man da'a ila huda, fakana lahu من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا". Y como sigue el hadith, siempre digamos que tiene un lado bueno y un lado malo, depende de cómo lo usemos. El hadith termina con وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ¿Y eso qué quiere decir? Que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos muestra que tenemos una gigante arma, una arma poderosísima de hacer que la gente vea el Islam de un modo más cercano a ellos y que ejerza una buena influencia sobre ellos. Y qué mejor que coger de la gente de la mano, inshallah, ser los que los guíen al Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, nkunu minhum. Amin ya Rab. Y no sé, o sea, por ejemplo, lo de TikTok sí que fue algo para mí magistral. Porque los vídeos que grabé, que alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala me ayudó a hacerlos, cuando los hice, los publiqué en TikTok. Digo, voy a publicarlos ya que es una herramienta muy útil para llegar a más gente. Y el uso que le he dado, digamos que es un uso distinto al que fue creada, porque es más de entretenimiento, pero este es un tipo de entretenimiento entre tanto. Y digo, voy a publicar los vídeos que lo verán poquísima gente. Y al día siguiente, cuando me despierto, veo que lo han visto miles de personas. Y yo me quedé en shock, en plan, ¿cómo ha podido? Y claro, porque yo de ahí ya veo una herramienta poderosa para hacer llegar a la gente la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y hacer cumplir la promesa que casi todos hemos prometido al profeta sallallahu alaihi wasallam, que él nos encomendó la tarea de وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. Entonces, todos tenemos ese deber de hacer llegar, aunque sea una ayat del Corán, a la gente. Inshallah lo consigamos. Y sobre la influencia que ejerzo en Instagram, la verdad es que me encanta cómo se comporta la gente con ese contenido, por el hecho de que me llegan mensajes de chicos jóvenes que empiezan a decirme: gracias a tus vídeos empecé a rezar o estoy más cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Y muchas veces yo las cosas que digo
a mí ya no me hacen tanto efecto, ¿no? Digamos que es como que un nivel un poco más elevado, que Allah subhanahu wa ta'ala nos eleve en nuestro nivel de imán y que no baje, pero que para una persona puede que no te haga moverte, ¿no? Pero para otras puede que hacer que tiemble su corazón cuando dices esas palabras. Porque tú no sabes, tú puedes decir una cosa y no sabes la repercusión que puede tener en el corazón de otros, ¿sabes? Y eso es muy bueno porque siempre va a haber gente que le atraiga ese contenido y aparte que le motive a acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah nos acerquemos. Amén. Sí, como estás diciendo, quizá mucha gente musulmana hoy en día, y sobre todo la juventud, simplemente necesitan un empujón muy pequeño, una pequeña influencia que le incite a empezar. Por eso, como estás diciendo, pequeñas palabras que nosotros nos pensamos que son muy pequeñas, en el fondo para una persona que está tan falta de esas personas, puede ser grandísimo y puede ser la causa por la cual empieza a caminar hacia Dios. Subhanallah. Efectivamente. Subhanallah. De hecho, el gran problema que he observado en los jóvenes y es que hay un cierto rechazo hacia la religión por desconocimiento, porque no tienen las bases fijadas que le hayan inculcado sus padres o que tenga alguien que le enseñe, ¿no?, sobre el Islam. Y eso es lo malo, porque si no tienes esa influencia cercana a ti, digamos familiar, ¿de dónde la vas a sacar? No tienes tanta confianza en la gente desconocida para que te acerquen a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es lo que, entre comillas, intento hacer, y es hablar de joven a joven, porque digamos que es como una terapia de choque. Porque cuando te habla un joven sobre un tema que tú desconoces, le vas a hacer muchísimo más caso que si viene un señor imán de una mezquita vestido como con el vestido sharai y empieza a hablarte. De primeras va a surgir un rechazo, porque vas a decir, joder, este viene, perdón por la palabra, a darme el tostón. Y ya de hecho vas a desconectar y aunque te hable sobre el Corán no le vas a hacer caso. Pero si viene un joven de tu edad o incluso menor que tú y empieza a hablarte sobre el Islam y sobre muchas cosas de cómo se vive el Islam, ¿no? Vas a estar muchísimo más atento y lo que importa es que te va a impactar aquí muchísimo más que si lo hace otra persona mayor. Y eso es lo que intento conseguir a los jóvenes y es esa terapia, ¿no?, de choque que les haga reaccionar. Claro, es algo psicológico, que por mucho que queramos no podemos cambiar. Es decir, si viene una persona, como tú dices, mucho mayor a ti, tú te piensas que su contexto no es igual que el tuyo y que él, por mucho que te esté explicando, no te va a entender nunca. Pero si en cambio una persona que está viviendo las mismas experiencias que tú vives, está en esa situación, está llamándote al Corán, está llamándote a la Sunna, por naturaleza le va a hacer más caso, porque claro, está viviendo lo mismo que tú. Subhanallah. Y en relación a lo que estamos hablando ahora mismo, es decir, el tema de la juventud en España y en países que no son musulmanes, no sé si te has dado cuenta, al igual que me he dado cuenta yo, de que, bueno, muchos jóvenes se sienten musulmanes, pero no llegan a dar el paso de practicar la religión. A veces, como tú dices, porque su familia practica el Islam de una forma cultural, son musulmanes, pero claro, se han criado en un país que es musulmán y hay muchas cosas que no se han tenido que cuestionar. Porque claro, si el país es musulmán y todos son musulmanes, ¿por qué cuestionarse ciertas cosas? O sea, se dan muchas cosas por hecho. Y es normal. Es normal que la gran mayoría de vuestros padres, es decir, de los padres de los musulmanes de segunda generación, es decir, los que ya habéis nacido en un país que no es musulmán, es normal que no hayan podido transmitir esas respuestas que tenéis que dar a ciertas situaciones. ¿Por qué? Simplemente porque ellos no han vivido esas situaciones. Ellos no han vivido en una clase en la que tú eres el único extranjero y el resto de la clase son gente que son cristianos o que son ateos, no han vivido esas situaciones. Es por eso que a lo mejor vuestros padres no han podido dar las herramientas. Entonces, quería saber si nos puedes dar unos consejos para esa gente que está viviendo en un país que no es musulmán y quizá el 80% de sus amigos son españoles y quizá sus padres no saben darle la respuesta a todas esas experiencias que ellos están viviendo. ¿Qué clase de consejos le podrías dar a todas estas personas? Pues la verdad es que es un tema bastante complejo y ahí la herramienta primordial
tiene que ser por parte de los padres, pero como tú bien dices, que a veces los padres no tienen esas destrezas para poder enseñarle las cosas básicas, las herramientas con las que jugar, ¿no? Y eso puede ser un problema muy importante y muy gordo más adelante si no se resuelve a tiempo. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, los jóvenes hoy en día, los jóvenes, tienen un problema de identidad, porque han nacido siendo musulmanes, pero no tienen creencias raciocinias de que soy musulmán, ¿no? Y eso es un problema bastante gordo. Y lo que yo intento es eso, hacerles llegar, como yo, y gracias a Allah subhanahu wa ta'ala hay muchísimos du'at jóvenes que se han puesto las pilas y están intentando acercar el Islam de una forma más amigable, más amena, para que los jóvenes puedan pues concienciarse, ¿no? De que, vale, estamos viviendo en tierras que no son nuestras, que son europeas, estamos conviviendo con gente que no sigue nuestra ideología y piensan distinto a nosotros, e incluso a veces hay un cierto rechazo hacia nosotros, y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Islam nos enseña que todas esas barreras las va a eliminar siguiendo unas pautas, siguiendo una forma de vida. ¿Y qué les podría aconsejar? Pues les tendría que aconsejar que ida'u Allah subhanahu wa ta'ala, por lo primero es que suplicar a Allah, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice en el hadith al-Qudsi, ya ibadi, kullukum dalin illa man hadayt. Es decir, que todos estamos a la deriva, perdidos, excepto a quien ha iluminado Allah subhanahu wa ta'ala y a quien ha salvado. Y el hidayah viene de Allah subhanahu wa ta'ala primero. Y para que tengamos ese regalo del hidayah, tenemos que intentar buscarlo. ¿Y cómo se busca? Pidiéndoselo al único que puede dártelo. Y otro consejo, fuera del hidayah, que intentar conseguirla, y es buscar, es que todo empieza por poner de tu parte. Porque si uno no pone de su parte, por mucho que quiera cambiar, no va a cambiar, porque no hay como una sinceridad hacia él mismo y hacia Allah de cambiar. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, dice Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd. Ya Allah subhanahu wa ta'ala nos conoce y sabemos cómo actuamos, y él mismo nos dice que hasta que uno no cambie a sí mismo por dentro, no va a conseguir el cambio de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando tú ya has cambiado por dentro, Allah subhanahu wa ta'ala ya te ha cambiado. Y el consejo que les doy es que se acerquen a gente que les pueda aportar cosas beneficiosas. Hay que buscar los buenos amigos, porque los buenos amigos son aquellos que delante de Allah subhanahu wa ta'ala van a coger de tu mano y te van a llevar al Jannah. O si estás, inshallah, no seamos de ellos, los que estén en el Jahannam, en el infierno, vengan desde el Jannah y le digan a Allah subhanahu wa ta'ala, extraño a mi amigo que rezaba conmigo, que íbamos juntos a la mezquita, que leíamos el Corán juntos y hablábamos sobre Allah subhanahu wa ta'ala, lo extraño porque estaba conmigo fil dunya y necesito que esté conmigo fil Jannah. Y Allah subhanahu wa ta'ala le da órdenes a esa persona, a ese buen amigo que has tenido en esta vida, a que vaya al infierno a buscarte y a sacarte de ahí. Esos son los buenos amigos. Los buenos amigos no son aquellos que te lleven por el mal camino, a hacer cosas que no debes o a hacer cosas haram, ¿no? Hay que buscar y a rodearse de gente que te vaya a aportar en esta vida y sobre todo delante de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que mi consejo siempre es buscar una buena compañía y gente que haga que nuestro imán crezca, no que baje, porque para que baje hay muchísimas cosas que ya lo va a hacer de por sí. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pues muy buenos consejos, muy buenos consejos. Le pido a Allah que no haga ser de esas personas, le pido a Dios que no haga ser de esas personas que somos buena influencia para los demás y no al contrario. Y bueno, para ir concluyendo, me gustaría saber ¿qué opinas sobre el tema de actualidad, sobre el que todo el mundo habla, el tema del coronavirus? ¿Cómo se tiene que plantear un musulmán y sobre todo un musulmán joven todos estos días y sobre todo este tiempo libre que tenemos en esta cuarentena? Pues la verdad es, mira, este tema me encanta por el hecho de que siempre cuando se les ponen los focos sobre este tema se malinterpreta o se ve desde otro objetivo que es un poco borroso. Hay que verlo desde el buen objetivo y con buenas gafas. ¿Por qué te lo digo? Porque tenemos mucho tiempo libre. Es decir,
tenemos mucho tiempo libre, te lo digo en el buen sentido, porque es un tiempo que podemos emplear, que antes, por ejemplo, no teníamos tiempo para leer Corán, no teníamos tiempo para reflexionar sobre nuestras creencias, no teníamos tiempo para estar con nuestra familia, que lo extrañamos, no teníamos tiempo para nada. Y el aburrimiento es muy importante de vez en cuando, porque hace que alineemos todos nuestros pensamientos. Y la verdad es que desde el punto de vista de un joven musulmán, el coronavirus se vive de otra manera. Te digo por qué. Porque no es la primera vez que va a producirse esta epidemia en este mundo, ni seguramente será la última. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve de ella. Y en la época de Sahaba, Ummuna Aisha misma fue a preguntarle al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre Ta'un. Ta'un era una epidemia grande que estaba matando a muchísima gente en aquel entonces y cobró muchísimas vidas. Y fue, digamos, incluso podrías decirse que era peor que el coronavirus actual, porque no había tantos remedios y tanta prevención para poder curarla. Fue a preguntar a Ummuna Aisha al profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntó sobre Ta'un, si era una maldición de Allah subhanahu wa ta'ala, una ira sobre sus siervos, o si era una bendición. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: es un enfado de Allah subhanahu wa ta'ala y una ira hacia ciertas personas y una misericordia hacia otras. Y le preguntó por qué. Y le dijo: وَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا وله مثل أجر شهيد. Es decir, nos enseña de que la misma cosa, o sea, atento, la misma cosa puede ser beneficiosa para unos y desastrosa para otros. ¿Desastrosa para quién? Para esa gente que se ha alejado de Allah subhanahu wa ta'ala, de esa gente que hace lo que no debe, que mata gente, que hace cosas para arruinarle la vida a los demás. Allah subhanahu wa ta'ala los castiga. Y una misericordia para los demás, ¿cómo? O sea, no lo entiendo. Pues una misericordia por el hecho de que van a tener ajr de shahid. Esa shahid es, digamos, lo máximo a lo que vamos a aspirar como siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque es una adama impresionante. Y muchos malinterpretan la situación diciendo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha expulsado de Rahmat Dialo, nos ha expulsado de sus mezquitas, ya no nos quiere, y no es así. No debemos ver el puntito negro dentro de la pelota blanca. Y la verdad es que para mí es una bendición, dentro de lo que cabe, tengamos tanto tiempo libre y más sobre este mes de Sha'ban, que es un mes impresionantemente importante, y lo usemos inshallah para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Amén, Zuma, amén. Pues Osama, si Dios quiere, vamos a ir terminando la entrevista. Solo decirte que es un auténtico placer, y te lo digo de corazón, ver, gracias a Dios, a gente tan joven como tú, gente que está tan puesta en el team. Así que nada, solo le pido a Dios que esta pequeña entrevista que hemos tenido le sirva a la gente para prepararse para Ramadán, para empezar con fuerza este gran mes. Y solo le pido a Allah, inshallah, que te bendiga en todos tus proyectos, inshallah ta'ala. Bueno, Aji Osama, hasta la próxima, inshallah. Assalamu alaikum. غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا